Ricas bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este día, una vez más, continuamos con nuestro desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Continuamos en la lectura del libro del profeta Ezequiel, específicamente sus capítulos 31 al 36. Así que yo le invito a que me acompañe con esta lectura. Comenzamos con lo que es el capítulo 31. Nos dice así la palabra del Señor. En el año 11, el mes tercero, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, dile a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada altura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía alrededor del lugar donde estaba plantado, y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo. Bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaba en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque es de elevada altura y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura, lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones, que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera, y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sus ramas han caído sobre los montes y en todos los valles, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo, para que no se salten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios: el día en que el cedro descendió al Seol, causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él, y por él todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios.
Capítulo 32. En el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios: mi red tenderé sobre ti en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes, y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos, y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones, hasta tierras que no has conocido. Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti, cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída. Pues así dice el Señor Dios: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes. No las enturbiará más pie de hombre, ni pezuñas de animales las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como el aceite, declara el Señor Dios. Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación, y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lamentación, y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor Dios. En el año duodécimo, el día 15 del mes, vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto, hazla descender con las hijas de las naciones poderosas a las profundidades de la tierra, con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en hermosura? Desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada, ellos caerán. Egipto es entregado a la espada. Lo han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol. Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Siria con toda su multitud, sus tumbas la rodean, todos ellos muertos, caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elán y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espadas, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean.
Todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Fueron puestos en medio de los muertos. Mesec, Tubal y toda su multitud están allí. Sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos. Los mataron a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos están tendidos con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Están entendidos los incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Aunque yo infundí el terror de Faraón en la tierra de los vivientes, sin embargo a Faraón y a toda su multitud se le hará estar entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor Dios. Capítulo 33. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: así han hablado. Ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. Pero cuando yo diga al impío:
ciertamente morirás. Si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Sin embargo, ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus caminos, oh casa de Israel. En el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del mes 10, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido tomada. Y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana. Mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel dicen, uno solo era Abraham y poseyó la tierra, así que a nosotros que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, ustedes comen carne con sangre, alzan los ojos a sus ídolos mientras derraman sangre. ¿Poseerán entonces la tierra? Ustedes confían en su espada, cometen abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo. ¿Poseerán entonces la tierra? Así les dirás, así dice el Señor Dios, vivo yo, que los que estén o los que están en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencia morirán. Convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder. Los montes de Israel serán desolados, y nadie pasará por ellos. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa, y toca bien un instrumento, oyendo tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Capítulo 34. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios.
ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, la apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así les dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro, y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son, y yo soy su Dios, declara el Señor Dios. Capítulo 35. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él y dile: así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti
y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los israelitas al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final, por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá. Ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. Haré del monte Seir un desierto y una desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos. En tus colinas y en tus valles y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré una desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos, y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo, están desolados, nos han sido dados para el alimento. Con arrogancia ustedes han hablado contra mí y han multiplicado sus palabras contra mí. Yo lo he oído. Así dice el Señor Dios, para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación monte Seir y todo Edom, todo él. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, por cuanto el enemigo ha dicho contra ustedes, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por tanto, profetiza y di, así dice el Señor Dios, porque los han asolado y aplastado por todos lados, para que fueran posesión de las demás naciones. A ustedes los han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Señor Dios, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel, y diles a los montes y a las colinas, a las barrancas y a los valles, así dice el Señor Dios, yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque han soportado los insultos de las naciones. Por lo cual, así dice el Señor Dios, yo he jurado que las naciones que los rodean, ellas mismas cargarán sus propios insultos. Pero ustedes, montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Pues yo estoy por ustedes y me volveré a ustedes y serán labrados y sembrados. Multiplicaré los hombres en ustedes, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes hombres y animales, se multiplicarán y serán fecundos. Haré que sean habitados como lo fueron anteriormente, y los trataré mejor que al principio. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Sí, haré que hombres anden sobre el territorio de ustedes, mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos.
Así dice el Señor Dios, porque te dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Dios. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios, sépanlo bien. Avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos: multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta ha sido la lectura del día de hoy, libro del profeta Ezequiel, sus capítulos 31 al 36. Seguimos en estas lecturas de Ezequiel con las profecías que el Señor envió sobre la nación de Israel y sobre los pueblos que también fueron instrumentos en las manos del Señor para traer juicio sobre la nación de Israel, pero que a su vez, a causa de la iniquidad de estos pueblos, el Señor envió juicios.
Pero también encontramos una historia bella, preciosa, acerca del centinela, acerca de aquella persona que es llamada por Dios a advertirle al pueblo, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Sépalo usted, si usted es cristiano, usted es un centinela ahora en el siglo XXI. Dios le está llamando a usted a que usted cumpla con su labor, con su función de advertirle al pueblo, que se arrepientan, que vengan al Señor, así como Dios le dijo a Ezequiel. Y si esas personas no quieren arrepentirse, dice ahí su palabra, dice el Señor en su palabra, que su sangre quitará de usted, es decir, no demandará de usted. Pero si usted no le advierte y por esa razón el impío muere y muere por sus pecados, el Señor demandará la sangre de usted. Así que usted como cristiano, ¿qué está haciendo con ese deber de advertirle a la gente que así como los juicios llegaron sobre aquellas naciones en aquellos tiempos de Ezequiel y sobre la misma nación de Israel, así de igual forma vienen juicios sobre esta tierra y la gente tiene que arreglar cuentas con Dios para librarse de esos juicios? ¿Qué está usted haciendo como cristiano? La invitación a usted, cristiano, es que preste atención a este deber, a esta responsabilidad, a esta carga que el Señor ha puesto bajo sus hombros y comience a proclamar el mensaje que Dios le ha dado para advertirle al pueblo para que se vuelvan de sus malos caminos. Y si usted no es cristiano, pues entonces usted también tiene que prestar atención a estas palabras, porque los juicios de Dios llegan pronto. A algunos le llegará primero, si mueren antes de los tiempos ya donde se manifiesten estos juicios, y a otros le llegará en ese momento. Pero no importa cuál sea el tiempo en que le llegue, si le agarra a usted en su condición pecaminosa, como impío, como inconverso o como persona que le da lo mismo servir a Dios o no, pues sépase que ya en ese momento, el momento de su muerte o el momento de los juicios de Dios sobre su vida, ya será muy tarde para usted. Usted todavía está a tiempo. Arrepiéntase de sus pecados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido todo por el día de hoy. Mediten estas palabras. Yo oro para que el Señor traiga vida, para que el Señor haga revivir ese corazón muerto, ese corazón de piedra, como leímos acá, y lo transforme en un corazón de carne, y el Señor infunda su Espíritu Santo sobre su vida y lo haga nacer de nuevo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y será hasta el día de mañana.